En esta ocasión hablaremos sobre la ecuación del arrastre o resistencia aerodinámica. Como sabes, la fuerza aerodinámica generada durante el vuelo de una aeronave se puede descomponer en dos direcciones. En este caso, la componente paralela al viento relativo es la resistencia al avance, o conocida también como resistencia aerodinámica o fuerza de arrastre, la cual se representa con la letra D, como se muestra en la imagen. Con esta ecuación se puede calcular la fuerza de arrastre de una aeronave, el cual se expresa en unidades de Newton en el Sistema Internacional de Unidades. Puedes observar que esta ecuación tiene varios términos que también aparecen en la ecuación de la sustentación. Los términos resaltados en verde son comunes para las ecuaciones del arrastre y de la sustentación. En este caso, recuerda que la presión dinámica se calcula al multiplicar un medio por la densidad del aire por la velocidad relativa al cuadrado. La letra S representa la superficie de referencia. Te dejaré en la pantalla un enlace para un video en el que te comparto más detalles sobre estos términos. El último término corresponde al coeficiente de arrastre, el cual está en función de diferentes factores como el ángulo de ataque, el número de Mach y el número de Reynolds. En esta imagen se muestra una gráfica en donde se ilustra el comportamiento típico del coeficiente de arrastre con respecto al ángulo de ataque. Dependiendo del ángulo de ataque de la aeronave, se tendrá un coeficiente de arrastre en específico. Puedes ver que el arrastre aumenta a medida que aumenta el ángulo de ataque. Y algo similar ocurre con ángulos de ataque negativos, es decir, cuando la nariz del avión apunta hacia abajo. En este caso, al disminuir el ángulo de ataque, el arrastre aumenta. Es común que las aeronaves vuelen con ángulos de ataque pequeños porque de esta manera el arrastre aerodinámico es menor, como se puede ver en esta gráfica. Es común encontrar en la literatura diferentes términos para el arrastre. De forma general, es común clasificarlo como arrastre parásito y arrastre inducido. Sin embargo, las fuentes de cualquier tipo de arrastre son las distribuciones de esfuerzos cortantes y de presiones alrededor de la aeronave. El arrastre generado por la distribución de presión se puede subdividir en tres fenómenos, los cuales son separación, choque y circulación. De esta manera, teniendo por un lado las fuentes que generan el arrastre y los tipos de arrastre, se pueden encontrar un gran número de clasificaciones para el arrastre, tal como se muestra en esta matriz. Ahora, otra forma de ver al arrastre total es como la suma de los diferentes tipos de arrastre que se generan dependiendo de diferentes factores, como la geometría de la aeronave, las condiciones del fluido y las velocidades de vuelo. Para calcular la contribución de cada tipo de arrastre existen diferentes métodos que estudiaremos posteriormente. Finalmente, si conocemos las fuerzas de arrastre y de sustentación, es posible calcular los coeficientes respectivos. Simplemente es necesario despejar CL y CD de las ecuaciones que ya conocemos. Con los coeficientes podemos construir una curva que es muy importante para estudiar el comportamiento de la aeronave. Esta curva se conoce como polar de arrastre y es la base para analizar el desempeño, la estabilidad e incluso para diseñar la estructura de la aeronave. Más adelante veremos más detalles sobre la polar de arrastre. Por lo pronto, ten presentes estas ecuaciones porque son útiles durante el diseño de una aeronave.